Es una recopilación de todas las historias de terror de la revista Big Bang, de las cuales se las leeré para compartir con vosotros en este mes del terror y a la vez recordar nuestra infancia nostálgica. Vamos a leer esta historia siniestra. La descabezada, escrita por Pilar Obón, ilustrada por María Cristina Rodríguez. Es una historia de la revista de Big Bang de terror, de la cual fue escrita por esta persona, ilustrada por esta persona, y estas dos personas hicieron un buen equipo para lograr crear estas grandes historias de terror y estas grandes ilustraciones terroríficas para que así podamos disfrutar. Y sí, cada uno de nosotros hemos leído estas historias de terror de las revistas de Big Bang en nuestras infancias y en nuestros recuerdos. Y bueno, se las voy a leer para que recordemos la nostalgia del pasado. La descabezada. Estaba en medio de un terreno abandonado y era el pozo de la descabezada. Así le decían. Al menos contaban que hacía algunos años ese predio baldío había sido un parque padrísimo, porque una noche muy oscura un asesino que se había escapado de la prisión encontró ahí a una mujer y, como era muy malo, la mató cortándole la cabeza y arrojándola al pozo, donde quedó flotando en el agua del fondo para hundirse después. Desde entonces la gente decía que algunas noches la descabezada volvía al pozo a buscar su cabeza y que ésta la llamaba los que vivían cerca de ese terreno solitario. Juraban escuchar los gritos, y no pocos decían que había visto en las noches de luna el horrible cadáver mutilado de la descabezada. Claro, yo no creía en esas cosas. Soy una niña de 9 años. Y a esa edad ya sabes que todo eso de muertos que se levantan y descabezados que deambulan por la noche buscando sus cabezas son puros cuentos, ¿o no? El, el baldío estaba cercado por una malla de gallinero y junto al pozo había un gran letrero que decía: no asomarse al pozo, peligroso. Una tarde mi amiga Elda y yo pasamos por ahí. Ella vive como una cuadra del baldío y me contó la espantosa historia. Entonces yo me hice la valiente y le dije que no, que a mí no me daba miedo y que hasta podía entrar en el terreno y asomarme al pozo. No, Juanita, me dijo Elda, muy asustada. ¿Qué tal si viene la descabezada? ¿Qué tal si te caes al pozo? Claro que no, repuse. Y para demostrar que no, que yo era super chica, tropé por la malla y de un salto estuve dentro del terreno. Mi amiga, nerviosa y al mismo tiempo llena de curiosidad, se quedó ahí
Viendo lo que sucedía, me acerqué al pozo abandonado. Ni un ruido se escuchaba a mi alrededor. En ese terreno no había gritos, ni cigarras, ni pájaros, bueno, creo que ni insectos. Parecía como si ningún animal se atreviera a vivir ahí. Llegué a la orilla del pozo y me asomé. Era bastante profundo y el fondo estaba lleno de agua estancada que olía a rancio. De pronto se soltó un viento terrible. Comenzaba a anochecer y supe que debía irme de ahí antes de que todo estuviera oscuro. Me asomé al pozo por última vez. Entonces la vi allá en el fondo, flotando en el agua, una cabeza de largos cabellos rubios. Sentí que el corazón me daba un brinco. Era una cabeza de mujer. Y de pronto la cabeza abrió los ojos. Yo di un respingo y no sé si fue por el viento, pero sentí claramente dos manos que me empujaban y caí al pozo. El agua estaba helada y me vi frente a frente con la cabeza, pero no era de mujer, era la cabeza de una enorme muñeca que abría y cerraba los ojos conforme el agua se movía. Así que este era el misterio del pozo. No sé cuánto tiempo pasó, pero por fin vinieron a rescatarme. Eran unos bomberos que me regañaron por no haberle hecho caso al letrero y haberme asomado al pozo. Quería ver la cabeza, dije. La sacaron. ¿Cuál cabeza?, preguntó el bombero. En ese pozo solo estabas tú y no había ninguna cabeza, niña. Pero la noche, solas en el cuarto de Elda, me dijo: Juanita, tú no te caíste al pozo. La descabezada vino y te empujó. Creo que la vi. Nos miramos asustadas. Si yo había sentido que me empujaban, ¿por qué había sido la descabezada? ¿Elda estaba mintiendo? No, ella dice... No, ella nunca dice mentiras.